Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra última clase de este curso Antiguo Testamento 1. Espero que lo hayan disfrutado y hoy vamos a trabajar todo lo que nos queda pendiente del libro de Números. Pero recuerden que este es un curso resumen, es un curso para ver el panorama. Entonces es bien importante que ustedes puedan manejar también los detalles. Voy a compartirles la presentación para que nos podamos guiar, pero recuerden que ustedes van a recibir esta presentación posteriormente y, y lo que corresponde es que puedan ir tomando nota de todo lo que van aprendiendo, ¿no es cierto? Hacer preguntas si corresponde, participar así en la clase y queda el video grabado para que puedan repasarlo cuantas veces quieran. Hoy en esta clase número 16 vamos a ver los capítulos 15 hasta el 36. O sea, es un montón de material, pero por supuesto estoy seleccionando solo unos pedacitos bien específicos para destacar algunas cosas. Lo primero es recordarles todos los libros que componían este curso de Antiguo Testamento 1 para que recuerden, ¿no es cierto?, que hay un libro de base, pero también hay otros 7 libros que en lo posible deben tener y completar la lectura de todos estos libros para así hacer el curso completo. No son solamente libros de lectura, como estos, por ejemplo, de la vida de Abraham, Jacob y José, que pretenden hacer más llevadera el estudio de un comentario, trabajando más que nada la biografía de estos personajes, sino que estos de acá, sobre todo Éxodo, Levítico y Números, son comentarios. Entonces uno tiene que ir siguiendo versículo a versículo, trabajando el texto en la Biblia y comprendiendo lo que dice el comentario. Son detalles, ¿no es cierto? El libro de Orígenes también lo recomiendo muchísimo porque es un trabajo bastante único en su índole y les animo enormemente a que puedan compartir esto con otras personas. Ya estuvimos viendo en las clases anteriores sobre números la preparación para el viaje, los primeros 10 capítulos, y la travesía a Cades Barnea, los capítulos 10 al 14. Y claro, yo creo que ustedes también, junto conmigo, nos sorprendimos al final de la increíble rebeldía del pueblo de Israel en esta travesía, donde ya iban viento en popa, ¿no es cierto?, hasta un oasis conocido de la zona en el desierto de Sin, donde tenían que acampar para organizarse y comenzar la conquista por el lado sur de Canaán. Sin embargo, hubo una serie de eventos en estos pocos capítulos que fueron súper llamativos porque reflejan gran descontento, gran rebeldía, a pesar de que esto ocurre después de haber estado un año en el desierto de Sinaí, específicamente a las faldas del monte Sinaí, viendo todo tipo de milagros y viendo la presencia de Dios entre ellos de una forma extraordinaria. Aún así, había gran rebeldía en su corazón, incredulidad, quejas de todo tipo, y aquí entonces en estos capítulos vemos juicio, vemos también oración, vemos principios bíblicos súper notables. Y el capítulo 14 es extremadamente triste porque allí se produce la última rebeldía, donde los espías enviados a reconocer la tierra, 10 de ellos traen un pronóstico negativo y ponen al pueblo a hablar mal al final de la tierra, cosa que a Dios le disgustó sobremanera. Dos de ellos, Josué y Caleb, hablan bien, creen en Dios, animan al pueblo a creerle al Señor e ir adelante. Pero no es suficiente. Finalmente el pueblo retrocede y se produce un juicio mayúsculo de parte del Señor. Mueren los 10 espías y el Señor dice que ninguno de ellos que no le creyó finalmente vería la tierra prometida, sino que morirían en el desierto. Y por eso ahí empieza la última etapa de los 40 años, o sea, los 38 años restantes, donde Israel tiene que vagar en diferentes partes. No pensemos que estuvieron de desierto en desierto, vagando y vagando, sino más bien lo que hacía era que
iban de oasis en oasis y tan pronto encontraban algún lugar apropiado, ¿no es cierto?, para acampar, se quedaban el mayor tiempo posible. Así ocurrió en Cades Barnea, donde se quedaron mucho tiempo, aunque no sabemos cuánto, pero todo lo que pudieron. Y a mi juicio, básicamente se quedaban en un lugar hasta que devastaban todos los comestibles y el agua que había. Y cuando ya un pueblo tan grande como 2 millones de personas simplemente dejaba pelado el lugar, tenían que moverse a otro sitio. Eso también significó grandes conflictos con las personas que habitaban regularmente en esa zona. En especial vemos la situación con los amalecitas que habitaban en la parte del Negev, desierto de Sin y el desierto de Parán, donde Israel se movió mucho. Y claro, Israel le consumía todos los recursos de aquella zona. Bueno, en el capítulo 15 vemos que comienza la travesía de los 38 años y apenas estos capítulos del 15 al 22 son los que conocemos acerca de los 38 años. No hay nada más que eso en la Biblia. Cuando ya llegamos al capítulo 22, donde aparece esta situación de los moabitas y en particular el del profeta Balaam, ellos ya han llegado a las llanuras de Moab, que están al borde del río Jordán y están por entrar a la tierra prometida. Ya han muerto todas las personas que salieron de Egipto, los 600.000 soldados u hombres de guerra que al final no pelearon nada, ya se murieron ellos y los que están ahora son los hijos de ellos. Ellos están ahora acampando entonces en las planicies de Moab y se produce una preparación final para entrar a Canaán. Y todo esto es escrito básicamente en los últimos 3 meses del año 40 después del Éxodo. Y junto con esto se escribe también Deuteronomio. Así que esa es la parte final que vamos a ver hoy día. En este mapa podemos hacernos una idea un poco más clara de lo que acabo de relatar, y es que desde la salida de Egipto, ¿no es cierto?, llegaron a lo que se cree podría ser por acá el monte Sinaí, ahí se quedaron más de un año, sumado a los 3 meses de travesía por acá, más el tiempo de travesía hasta acá de Barnea. Bueno, eso suma aproximadamente 2 años, un poco menos. Y desde acá es donde se produjo el gran disparate de Israel de no creerle al Señor después del informe de los espías, y por lo tanto ellos se trataron de quedar lo más posible en Cades Barnea, pero finalmente tuvieron que ir deambulando por diferentes desiertos. Pero al final de los 40 años ellos vuelven aquí a Cades Barnea, vuelven. Y de aquí emprenden el último viaje rodeando el territorio de Edom hasta llegar a las planicies de Moab, por aquí, frente a la ciudad de Jericó. Eso es lo que vamos a ver o lo que relata Números como la última etapa o diríamos el último viaje de Israel para entrar definitivamente a Canaán. Entonces, esto no pretende mostrar todo el tiempo en que Israel vagó en el desierto, sino solamente el último viaje, ¿ya? Israel se debió mover por acá, en este sector, desierto de Sin, desierto de Parán. A lo mejor entraron un poco en la parte de la península del Sinaí, pero lo dudo porque es bastante hostil para la vida. Y se movieron entre los wadis, los torrentes, los oasis que podían encontrar. Llegamos al capítulo 15 y nos topamos con un primer evento extremadamente interesante, pero al mismo tiempo triste, y es la ejecución de un hombre que viola el día de reposo. Dice así Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento.
Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedreó y murió, como Jehová mandó a Moisés. Esto nos dice algunas cosas importantes. En primer lugar, que a través de los capítulos que vamos a ver del 15 hasta el final, aparecen algunas leyes que no estaban anteriormente escritas. En otras palabras, cuando ellos estuvieron acampados en la falda del monte Sinaí, recibieron la mayor parte de las leyes, las recibieron por revelación. Algunas fueron revelaciones muy directas, como por ejemplo el diseño del tabernáculo, los 10 mandamientos y cosas así. Pero varias otras fueron más bien casuísticas. Eso significa, ocurría algo y Moisés tenía que averiguar con el Señor, ¿qué hacemos en este caso? Y eso es importante porque acá en Números, ya cuando estamos en ya habían llegado, ¿no es cierto?, acá de Barnea, ya habían fracasado ahí. Entonces no estaban en el monte Sinaí y todavía siguen recibiendo leyes. En este caso, esta infracción del día de reposo, no sabían qué hacer. Podrían haber dicho, bueno, tal vez hay atenuantes, el hombre no pudo recoger antes la leña y por lo tanto no es para tanto. ¿Qué hacemos en este caso? Y Moisés fue donde el Señor le preguntó y el Señor dio su veredicto. Evidentemente es un veredicto de extraordinaria dureza y, y nos pone en alerta, ¿no es cierto? Porque se trata de un pecado, la Biblia lo llama de mano alzada. Eso es un pecado desafiante. ¿Por qué? Porque se había dicho anteriormente que el día de reposo era la señal del pacto mosaico. Era un día absolutamente sagrado. No debía profanarse por ningún motivo. Y para que fuese todavía más claro, en la ley se estableció un año sabático y un año de jubileo, todo relacionado con lo sabático, para mostrarle a Israel la santidad del número 7 y sobre todo de los tiempos apartados para Dios. De manera que ya era un primer antecedente. Pero lo segundo es que este hombre fue a propósito a recoger leña en el día sábado. Piensen que tenían toda la semana para hacer esto y no había mucha otra cosa que hacer. No es que el tipo tenía que ir al trabajo y no tuvo tiempo, ¿no es cierto? Básicamente estaban todos acampando juntos y lo único que tenían que hacer era preparar la comida, conseguir los alimentos y encender el fuego y cosas así. Y si había una ley clara que debía todo quedar preparado antes del día de reposo para que en efecto en el día de reposo hubiera reposo y adoración, entonces este hombre por negligencia, por olvido o simplemente por rebeldía decidió ir a recoger leña el día sábado. Entonces, aunque a nuestros ojos esto parece sumamente pequeño, parece una transgresión mínima, en comparación, hermanos míos, con lo que nosotros hacemos en la iglesia hoy en día, la reacción de Dios fue súper, súper dura, porque para Dios no era algo menor. Él quería establecer dos asuntos. En primer lugar, que no se permitiría un pecado desafiante, un pecado con mano alzada, a propósito. No. Y por otro lado, que el día sábado había sido puesto en efecto por Dios y por lo tanto era de una santidad que no podía transgredirse. Y por eso le estableció la pena capital y la pena debía ejecutarla todo el pueblo, una cantidad, por supuesto, nunca iban a ser los 2 millones de personas tirando piedras, pero una cantidad representativa, tal vez los líderes, pero una cantidad importante y esa cantidad representaba a toda la congregación. O sea, es una intervención judicial de Dios donde el pueblo se hace parte y de esa forma el pueblo declaraba de manera tan dura que estaba de acuerdo con Dios y que Dios tenía la razón y que el infractor había hecho esto de manera irracional, imprudente y sobre todo desafiante. ¿Me siguen?
Es importante entender los principios, porque hay algunas cosas que para nosotros son pequeñas, pero para Dios no lo son. Como les dije en alguna oportunidad, en estos momentos de cambio, donde la gente todavía no sabe cómo reaccionar a lo que Dios quiere hacer, por lo general Dios pone pautas altas. Así lo vemos acá. Así lo vemos también en Hechos capítulo 5 con la muerte de Ananías y Zafira. Pero yo les animo a que entendamos que estos son principios eternos y que así ve Dios el pecado desafiante, el intentar mentir, el intentar aparentar algo que no es. Y eso podría acarrear perjuicio tremendo en la vida espiritual, aunque no necesariamente en cada caso una ejecución así, ¿no es cierto? Como todo el mundo lo apedrea. Pero yo les animo a pensar en lo que Dios siente cuando la gente falta a la iglesia livianamente o no cumple sus responsabilidades o las cosas que ha prometido. O en Semana Santa, sobre todo, para mí es tan sensible cuando la gente aprovecha el fin de semana largo y se va a la playa. También en Navidad, en Pentecostés, en esos días sagrados, días que nos ha dejado el Señor para conmemorar hechos fundamentales de nuestra fe y tantas otras cosas. La manera en que se realizan los pecados con mano alzada, que es la manera hebrea de hablar de un pecado hecho a propósito, a sabiendas, desafiante, orgulloso, eso para Dios no es cosa menor. Así es que es un llamado poderoso de atención a la manera en que nosotros vemos lo que es bueno y lo que es malo. Con motivo de esta transgresión, Dios dio un mandamiento, y ese mandamiento continúa inmediatamente después del apedreamiento, y es que la gente debía hacerse estas franjas azules en los vestidos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Eso significa para siempre, de ahí en adelante. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. El versículo 41 establece el derecho de propiedad de Dios sobre Israel. Fue Él quien los sacó de Egipto y los formó como nación. Entonces Dios, en un sentido muy literal, creó la nación de Israel y por lo tanto es dueño de Israel. Es la misma imagen que en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra y por lo tanto Él es el dueño de los cielos y la tierra. Y por más que nosotros nos creamos los dueños de la tierra, no es así. El Señor sigue siendo el dueño, Él puede destruirla si quiere, Él puede cuidarla, puede hacerla florecer, puede hacer lo que quiera, porque es el dueño. Y lo mismo aquí con Israel. Pues bien, para que se acuerden de la importancia de los mandamientos y que no se dejen llevar por sus impresiones, por sus ojos, por su corazón, por las emociones que son tan engañosas, Dios les dijo, háganse franjas en sus vestidos, franjas azules, y son estos flecos que debían llevar entrelazados algunos cordones azules. Es súper llamativo que de ahí en adelante, fíjese, tan atrás, esto ocurrió en el siglo XV antes de Cristo, de ahí en adelante los judíos siempre llevaron en sus vestidos cordones de azul y todavía hoy los judíos llevan, ya sea en sus camisas o en sus chaquetas, o en estos mantos que se colocan aquí en el cuello, franjas azules, para recordar, seguir recordando. Por supuesto, esto se puede hacer de manera religiosa, sin un verdadero sentido, o se puede hacer con todo el propósito que esto tenía.
Nuestro Señor Jesús en sus vestidos usaba estos cordones de azul. Y la Biblia nos muestra en dos oportunidades que la gente quería tocar esos cordones azules que representaban la obediencia y la santidad de Jesús, entendiendo que Él era alguien tan especial, un sanador, tal vez un profeta, y algunos pocos ya entendían que era el Hijo de Dios. Querían tocar estos cordones azules de sus vestidos para ser sanos. Y cuando lo hacían, en efecto, quedaban sanos, como fue el caso, por ejemplo, de la mujer que tenía este flujo de sangre por más de 12 años y que ningún médico había podido ayudarla. Ella fue. Esto es lo que hizo, precisamente. Se inmiscuyó, se metió entre la multitud y se arrodilló y tocó las franjas azules de los vestidos de Jesús y quedó sana. Obviamente no es que estas franjas azules tuvieran un poder en sí, pero en el caso de Jesús concordaba plenamente el símbolo con la realidad. El símbolo era: acuérdense de los mandamientos, y en el caso de Jesús era un acordarse perfecto, un obedecer perfecto, una santidad sin mácula. Y en ese caso, en un ser de esa naturaleza, claro, todo el poder de Dios se movía. Quiero meterme ahora en tres historias que aparecen en números 16 y 17. La primera es la rebelión de Coré, y por lo general se habla de la rebelión de Coré. Esta es la que incluye a todos. Pero también hubo junto con esto una rebelión de parte eh, de la tribu de Rubén. Algunos nombres aparecen en específico. Y también hubo al final de esto una prueba que Dios estableció. Entonces son tres historias. Primero la rebelión de Coré, después la rebelión de Rubén y finalmente una prueba que Dios estableció para mostrar a quién había elegido él para el sacerdocio. Dice los primeros 5 versículos: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, esto es una parte de la tribu de Leví, para que nos ubiquemos. Los coreitas eran parte de los coatitas y eran parte de los levitas. Y entre ellos estaban estos personajes: Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea, este On es rubenita, ¿ya? Y ellos tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. O sea, estos 250 no eran 250 matones, eran personas de prestigio, gente de cierto renombre y por tanto de cierto poder. Ellos podían mover a una gran cantidad de personas en su tribu porque eran particularmente de Rubén. Y entonces dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Ahora, yo podría entender esto tal vez en los primeros 3 meses después de que salieron de Egipto, pero después de todo lo que han visto, de haber estado más de un año en la zona de la península del Sinaí, de haber visto los juicios de Dios cada vez que se rebelaron y de haber visto lo que pasó en la batalla de Orma, cuando no le creyeron a Dios y se rebelaron en Cades Barnea, aún así, en este momento, venir y con todas estas patas decirle a Moisés y a Aarón: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjese que aquí hay una verdad. Todo Israel ha sido separado y en ese sentido son santos. En medio de todo Israel está el Señor, eso es cierto. Pero ¿por qué pensaban que Moisés se estaba enseñoreando de ellos? ¿No había sido elegido por Dios? ¿Y no había sido más bien Moisés quien había intercedido fervientemente para que Dios no los destruyera? Así que
Aquí hay algo verdaderamente diabólico en estas declaraciones. Cuando oyó esto Moisés, fíjese lo que hizo. Se postró sobre su rostro. Esta es la primera de 3 veces en que Moisés se postra sobre su rostro. Las otras dos lo hace junto a Aarón. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Yo les animo a usar la imaginación, mis queridos, y a entender cómo se habrá sentido Moisés en un minuto cuando estaba con Aarón, estaba con Josué y tal vez algunos otros jóvenes que servían de ayudantes y tal vez incluso, no sé, hasta de guardaespaldas en caso dado, aunque lo dudo, pero con unos pocos. Y de pronto vienen estos malandrines y son 250 personas. Es cualquier cantidad que se le viene a uno encima. Y Moisés guarda todo el, ¿no es cierto?, todo el aplomo y más bien se postra, pero no delante de ellos en sentido ¿no es cierto?, de miedo, sino se postra porque se da cuenta de la aberración que están haciendo y de lo que Dios va a realizar, el juicio que les viene a estas personas. Bueno, aquí muestro esta imagen con los incensarios, porque de eso se va a tratar en última instancia el juicio. El pasaje continúa y leo del versículo 8 hasta el 11. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. Aquí destaca entonces Moisés el hecho de que eran levitas. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Esta es la interpretación que hizo Moisés. ¿Quieren ustedes, los levitas, tomar el sacerdocio que Dios estableció, colocó sobre Aarón y su familia como decreto perpetuo? ¿Quieren ustedes hacerse, no están conformes con los privilegios que han recibido como levitas? ¿Quieren tomar todo el poder religioso? ¿Qué es lo que pasa por sus cabezas? Dice entonces, versículo 11: Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Les recuerdo que en esta época estaba solamente Aarón y 2 de sus hijos, ya que Nadab y Abiú habían muerto, y ese lo vimos en el relato de Levítico capítulo 10. Entonces, lo que vemos a continuación es que estos tipos extremadamente testarudos, en lugar de entender lo que Moisés les estaba insinuando con esto del incensario, siguieron adelante hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué es lo que Moisés les estaba insinuando? Pues obviamente lo que pasó con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran sacerdotes que habían sido consagrados con todas las instrucciones de Dios, habían permanecido los 7 días en el tabernáculo y tenían el aceite de la unción y la sangre y todo. Y aún así, cuando intentaron ofrecer delante de Dios fuego extraño, y ya vimos en esa oportunidad que eso puede referirse a varias cosas, pero el punto es que ofrecieron un fuego que no se les había pedido para el incienso. Entonces Dios, o sea, Moisés les dice a estos testarudos: traigan ahora incensarios y van a ofrecer incienso. Entonces ellos debieron haber entendido de inmediato: si estamos mal, nos va a pasar lo mismo que a Nadab y a Abiú. Ahora, decidamos, ¿seguimos adelante con esto o retrocedemos? Pues estos brutos siguieron adelante. Y dice el versículo 18:
Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, fíjese lo que hicieron, no solamente tomaron los incensarios con todo el riesgo que eso involucraba, sino además llevaron a la congregación para que la congregación viera que Dios los iba a aceptar a ellos y que la iba a tomar contra Moisés y Aarón, cosa de que la congregación los apoyara y destituyera a Moisés y Aarón. Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Eso se refería a toda la gente de Israel que se había juntado para ver este espectáculo. O sea, el Señor no solamente iba a acabar con estos 250 y sus líderes, sino con todos los mirones que estaban a través de estar ahí, proclamando que tenían sus dudas también. Y ellos, quienes, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. Fíjese que en lugar de decir, ya, Señor, dale, ya estamos chatos con esta gente, deshazte de ellos, ya es mucho. No, ellos siguen. Se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Parece que dentro de los que estaban, Datán o Abiram, uno de los dos era el que realmente la llevaba. Entonces lo singularizan acá. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Mire, las señales de que iba a pasar algo terrible eran súper evidentes. Y yo me pregunto hasta dónde puede llegar la porfía del corazón humano. Y les animo a entender que así funciona en gran medida la vida. A veces Dios nos da señales extremadamente claras de que vamos por mal camino, pero nosotros insistimos. ¿Por qué? Por testarudos, porque nos gusta, porque no se nos ocurre otra cosa, porque no tenemos sensibilidad espiritual, por muchas razones, mis hermanos. Pero el punto es que Dios no lanza el juicio de una vez, va dando señales de advertencia. Así lo vemos desde el juicio del diluvio en adelante. Hay señales, incluso profetas que van advirtiendo y vuélvanse, déjense de tonteras o les va a llegar. Bueno, aquí estos estiraron el elástico hasta el final. ¿Y qué pasó? Número 16, 30 al 35. Moisés mandó a llamar a la gente para que vinieran a él, pero ellos no vinieron. Dijeron: no estamos ni ahí contigo, no pensamos ir, tú te enseñoreas de nosotros. Así es que Moisés fue al campamento, fue a donde estaban Datán, Abiram, Coré, etcétera, y los 250, y toda esta gente, y los mirones, y todos. Y entonces Moisés, llegando allí, dijo, versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel,
los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, les pasó lo obvio, lo mismo que a Natán, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Esto, mis hermanos, es como un cuadro, y por eso estas imágenes me encantan, porque es un cuadro de la porfía humana, es un cuadro de la justicia y la santidad de Dios, es un cuadro de la humildad de Moisés y que intercede una y otra vez por la gente. Es un cuadro de tantas cosas espirituales que no debemos perder de vista. Yo les animo a subrayar en su Biblia estos capítulos 16 y 17 de Números de una forma muy especial, estudiarlos, ver los detalles en el comentario, memorizar los principios en su corazón, porque nos habla hasta el día de hoy. Sin embargo, y para terminar esta historia, el día siguiente, dice en el versículo 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por favor, hermanos queridos, esto ya no, uno dice, "No, ya no puedo creerlo". La congregación se quejó porque había muerto una cantidad de personas, pero y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Claro, tan pronto veían la nube, partían rapidito. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Otra vez, Dios santo. Y ellos, otra vez, hermanos queridos, se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Piensen que Aarón está por cercano a los 100 años. No, más de 100 años tiene Aarón en esta época. Y dice, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Espero que el texto sea suficientemente claro. Creo que seguir hablando o más detalles no es necesariamente importante, pero sí comentar lo siguiente. En primer lugar, que al final no fueron 250 los que murieron, sino que fueron esos más estos 14.000. Que Moisés puso incienso en su incensario, porque eso representaba el verdadero sacerdocio. Murieron aquellos que representaban la usurpación del sacerdocio, pero Aarón tenía el verdadero. Entonces, esto representaba las oraciones de intercesión verdaderas, las de los sacerdotes. Y al ponerse él entre los que iban muriendo y la congregación de los que permanecían con vida, ese acto significó intercesión, significó expiación. Y a eso se refiere con que Aarón corrió, porque la mortandad iba avanzando y Aarón tuvo que correr entre los que iban cayendo muertos para llegar hasta la línea de los que todavía permanecían con vida, y allí paró entonces la mortandad. Así es que este es un cuadro que, para qué les digo, es de extraordinaria crudeza, de un realismo salvaje, de una
una mirada de lo que Dios es, de lo que es capaz de hacer y de lo que significa la intercesión y la autoridad delegada sobre aquellos que el Señor verdaderamente ha llamado, ha ungido y enviado. Y es un cuadro eterno también para la iglesia, por supuesto, de que tengamos claridad bajo qué cobertura nos colocamos. Porque hay coberturas, como de este incienso de Aarón, que cuentan con el llamado y la unción divina, y hay coberturas que no tienen eso. Y es responsabilidad del pueblo, así como lo fue acá, de tener claro dónde estoy parado, a quién le creo, de dónde me alimento, si debo pararme contra alguna falsa autoridad o me estoy más bien rebelando contra la verdadera autoridad. Esas cosas son responsabilidad de la congregación. Y si bien en el presente tal vez no haya este tipo de mortandades, por lo que ya les expliqué, que no es un cambio de época específico, sin embargo, desde el punto de vista espiritual, creo que hay una mortandad impresionante en el pueblo de Dios. Y hay mucha gente que simplemente vegeta en la iglesia, pero están casi muertos, o por lo menos dormidos por dentro. Para un momento para sus comentarios o para alguna pregunta. Pastor, yo pensaba haciendo un paralelo un poco, no sé si corresponderá en realidad al paralelo, pero entre el versículo de Primera de Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos linaje que escogido y real sacerdocio. Y aquí, en esto, el sacerdote cumplía una labor muy especial, es decir, había una categoría. Y acá está diciendo en el Nuevo Testamento que somos todos linaje escogido y real sacerdocio. Entonces, eh, transgredir estas cosas fue terrible en esta época. Y uno piensa en esta época de ahora y vivimos tan livianamente. Exacto, Ceci. Esa es una primera aplicación muy importante en el sentido de que el sacerdocio universal de los creyentes, que tú mencionaste en Primera de Pedro, es una tremenda realidad y por lo tanto nos hace responsables tanto de mantener la limpieza, la pureza espiritual, como de mantenernos en intercesión por los que no lo son, porque esa es la labor del sacerdocio. Ahora, no se olviden que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, también le dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios tenía previsto lo mismo para Israel que para la iglesia, en el sentido de separarlo como un pueblo misionero, y para que fuera un pueblo misionero efectivo, debían ser intercesores, sacerdotes, para con el resto de la humanidad. La iglesia tiene esa misma característica. Todos intercedemos, todos somos nación santa, nación de reyes y sacerdotes, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, esa aplicación que tú estás haciendo del sacerdocio universal nos trae toda la responsabilidad. No obstante, también existe la otra aplicación, y es que aunque Israel debía ser todos ellos una nación de reyes y sacerdotes, sin embargo, había un sacerdocio especial, diferente, separado por Dios, escogido por Dios, representado en este caso por el sacerdocio aarónico. Ese liderazgo no podía, no debía ser usurpado por los otros, aunque sí eran santos y sí eran sacerdotes, pero en otra categoría. Este sacerdocio arónico tenía un papel fundamental y al tratar de usurparlo, cayeron en el mismo pecado que se podría caer hoy de, siendo todos nosotros sacerdotes delante de Dios, intercesores, misioneros, existen líderes, existen llamados, existen unciones especiales a las cuales debemos honrar, a las cuales debemos someternos, respetar y por supuesto colaborar con ellos en lugar de rebelarnos. Pero el punto que junto con eso vuelvo a insistir es que
rebelarse contra la autoridad debe ser una cosa bien estudiada, en el sentido de que cuando la autoridad es inadecuada, cuando da muestras de que no es alguien verdaderamente escogido, santificado por Dios, el pueblo debe pararse firme y rechazar esa autoridad y esa honra a los que son verdaderamente llamados debe ser la otra cara de la moneda. ¿Me sigue? O sea, cuando hay un verdadero ungido, ¿y cómo se sabe eso? Se sabe por su trayectoria, se sabe por su integridad, se sabe porque predica y practica, se sabe porque predica honestamente, porque honra al Señor, trae gloria al Señor, edifica, consuela, etcétera, etcétera y etcétera. Cuando hay una situación así, sujetarnos nos hace bien. Mientras cuando hay un criminal del ministerio, o sea, un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, lo que sea, pero que es falso y nos lleva a otro evangelio, entonces el pueblo tiene el deber de levantarse y sacarlo. Pero en el pueblo cristiano hoy en día vemos precisamente lo contrario. Masas de gente siguiendo a falsos y deshonor y falta de apoyo para aquellos que sí muestran todas las señales de ser ungidos y llamados por el Señor. Yo les animo a meditar en estas cosas porque son las contradicciones que se viven en la iglesia hoy, lo mismo que vivió Israel en el pasado. Gracias, Ceci, por tu aporte y permitirme eh, explayarme un poquitito con base en eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, pastor, me llama la atención, no sé si yo no entendí alguna parte en las clases anteriores, pero me llama la atención. En el versículo 46, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Y en el versículo 47 al final dice, e hizo expiación por el pueblo, pero también habla del incienso, del incensario. ¿No tenía que hacerse con el derramamiento de la sangre de un corderito? ¿Por qué está el incienso? Está bien, Tito, está bien que te llamara la atención ese punto en el versículo 46. Creo que es importante y es una excepción, pero es importante. Yo creo que los detalles de eso te va a hacer bien leerlos en el comentario a números. Pero así, a grandes rasgos, lo que te puedo decir es que en este caso, la labor de intercesión hizo las veces de una labor expiatoria. Entonces, el incienso era lo apropiado porque los otros habían probado ser falsos al recibir el rechazo de Dios cuando ofrecieron incienso. Entonces, lo apropiado aquí era que Aarón ofreciera incienso y que entonces, lejos de recibir el fuego de Dios, lo que recibió fue la aprobación de Dios y en ese sentido hizo expiación. No significa que esto sea la misma expiación que produce un sacrificio cruento. No, es otro tipo lo que está pasando aquí. Tampoco había tiempo, evidentemente, de ir y hacer un sacrificio. A mí no me cabe duda que después de esto hubo muchos sacrificios de expiación para pedir perdón. Pero en este caso, lo que se trata de destacar es el incienso ofrecido por el sacerdote escogido por Dios, el aceptado por Dios, versus todo el incienso y el fuego rechazado por el Señor de esos otros 250 hombres, que a pesar de ser levitas, no podían hacer esto porque no eran sacerdotes. ¿Te aclara un poco, Tito? Sí, pastor, muchas gracias. Ok, vamos a continuar ahora con la lámina número 12, donde es el Señor quien propone
en el capítulo 17 una prueba para mostrar que él había elegido a Aarón y su familia. En realidad ya bastaba con la anterior, del incensario, de que por Aarón corriendo con el incensario, Dios paró la mortandad, porque eso significaba que estaba aceptando a Aarón. Pero para que fuera todavía mucho más claro, él dijo, miren, traiga cada tribu, cada jefe de cada tribu, traiga una vara. Y entonces la vara de Leví va a estar en manos de Aarón, o sea, va a ser la vara de Aarón. Y así ustedes van a ver a través de un milagro que en efecto yo escogí a Leví como la tribu para el servicio ministerial. Y de Leví escogí a Aarón para que de su familia y exclusivamente de su familia vinieran los sacerdotes que van a ministrar al pueblo en todo lo que tiene que ver con el ritual sacrificial. Versículos 1 al 5. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Así que las varas no eran tan flaquitas porque tenía que poderse escribir en ellas. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Eso significa ponerlas en el lugar santísimo, delante del arca del pacto, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. O sea, esta era una, por así decir, una prueba o una demostración final propuesta por Dios mismo para decirles, yo escogí a Aarón y cállense y dejen tranquila a esta familia porque es mi decisión. Y la vara de Aarón, después de esto, floreció, aquí tienen una vara de almendro, así se ven las flores blancas de los almendros, pero no solamente floreció la vara, que ya es un milagro, sino que tenía incluso almendras maduras la vara. O sea, esto es un milagro portentoso. Por supuesto, las otras varas quedaron secas. Y después de esto, en que quedó demostrado tan claramente, la vara florecida de Aarón se guardó dentro del arca del pacto, junto con las tablas de la ley y un gofer un recipiente con maná, que milagrosamente se mantenía y no se echaba a perder. Esas son las tres cosas que estaban dentro del arca del pacto. Posteriormente, damos un salto ahora hasta el capítulo 20. Antes de eso aparecen algunas leyes interesantes que, insisto, dan a entender que la ley nunca fue un dictado de parte de Dios, sino que el Señor las revelaba conforme a la necesidad y que fueron recopiladas a través de los años, la mayor parte en los primeros 2 años, pero también una pequeña parte en los otros 38. Se devolvieron, después de cumplir los 40 años, después del Éxodo, se devolvieron a Cades Barnea. Y cuando estaban en el desierto de Sin, en el capítulo 20 de Números, muere María, la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, o sea, del año 40. Anótense al lado si ustedes quieren. Este es el mes primero del año 40. Y acampó el pueblo en Cades y allí murió María. Y allí fue sepultada. Bueno, esto tenía que ocurrir tarde o temprano. María había sido juzgada, como vimos antes, por haberse puesto en contra de Moisés. También ella, junto con la congregación, es como que nadie se salvó al final. Y bueno, por la intercesión de Moisés se le curó la lepra, pero llegó su tiempo, estaba bien viejita ya. Recuerden que Moisés murió de 120 años y María era mayor que él.
Pero en este mismo capítulo 20 vemos uno de los episodios, yo creo, más tristes de toda la Biblia, si no el más triste de todo. Y es el momento en que Moisés golpea la roca en las aguas de Meriba. Fíjense lo que dice, capítulo 20, versos 2 al 5. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Es sorprendente esto, como les dije, estamos en los 40 años. Ya ha muerto la congregación que salió de Egipto y que le hizo tanto problema a través de los 40 años. Los que están hablando acá son los hijos de esos rebeldes y muestran un corazón muy parecido. Y claro, llegan a Cades y no hay agua. Cades es un oasis, pero como los oasis de la región eran regados por wadis, y estos wadis tenían agua en los años donde había bastante lluvia, en las montañas, pero en muchos años, cuando había bastante sequía, estos wadis estaban más bien secos. Por lo tanto, era fácil que una congregación grande, un pueblo enorme, devastara los recursos rápidamente, incluyendo el agua. Además, no sabemos en qué zona estaban. Por lo tanto, pasó esto. No había agua y se empezaron a quejar los perros. Saltamos al versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuántas veces Dios ha hecho esto? ¿Cuántas veces? A través de estos 40 años no había faltado ni un día la comida, el maná. Y en cada lugar donde había necesidad, Dios le daba agua. Si no, evidentemente Israel no habría sobrevivido. Pero aquí hubo una vez más. Pero nosotros ya habíamos visto que Moisés estaba francamente al borde de un colapso emocional. Y aquí se nota. Versículos 10 al 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Es un episodio tristísimo. Después de todo lo que hizo Moisés, finalmente él y Aarón básicamente por la complicidad aquí con Moisés, por quedarse callado, por no hacer nada, mientras Moisés tuvo este exabrupto, Aarón recibió también el mismo problema, ¿no es cierto? Y es que no podrían entrar a la tierra de Canaán. No los mató Dios, por supuesto. Si ustedes quieren, este es un pecado, una suerte de incredulidad, así la catalogó el Señor. Pero es más que nada, yo diría, un exabrupto de que los nervios estaban de punta. Este hombre simplemente no da más, hermanos míos. Ya son demasiadas veces, es demasiada rebeldía. Moisés le sigue creyendo a Dios. Él está completamente convencido de que agua iba a salir de la roca. No hay duda en él, pero sus emociones están desbordadas. Entonces, en lugar de fijarse en el detalle de que Dios le dice, en esta oportunidad no será,
como en la peña de Horeb, cuando estuvimos en el monte Sinaí, en la cual sí le tuviste que pegar a la peña. Yo te dije que le pegaras. Ahora no le vas a pegar a la peña, sino que le vas a hablar solamente, para que este pueblo, que en realidad es la siguiente generación, no la anterior que vio las aguas de, de Horeb, y bueno, si las vieron eran niños en esta época. Esta nueva generación, que ya son adultos, tienen que entender que el poder es de Dios, no de Moisés. Entonces Moisés, háblale a la roca y será suficiente, yo hago el resto. Pero Moisés se enseñoreó del pueblo, los llamó rebeldes, estaba enojado y llamó la atención del pueblo a sí mismo, a su poder, a la vara de autoridad que tenían. Golpeó la piedra 2 veces y por supuesto Dios hizo salir agua, porque ese era el propósito final. Dios iba a hacer esto. Pero la manera en que ocurrió, aunque el pueblo finalmente para ellos dio lo mismo, si le hablaba o golpeaba la piedra y tal vez nunca supieron lo que Dios les dijo hasta leerlo después en Números, Dios sí lo sabía y no se lo permitió, no se lo dejó pasar a Moisés y a Aarón. Y tal vez lo más triste de todo esto es la cantidad de veces que Moisés le rogó a Dios que le permitiera entrar a la tierra. Y el Señor le dijo, no, no será posible. En ese mismo capítulo 20 muere Aarón. Ya les dije que Aarón era mayor que Moisés y Moisés ya tenía 120 años. Y Dios colocó esto de manera extremadamente programática. Fíjese lo que dice en el versículo 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Este monte está de camino hacia las planicies de Moab, en la parte sur de la región donde vivía Edom. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestidos y viste con ellas, vestiduras, perdón, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo conforme Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Ahí está ahora Eleazar como el sumo sacerdote con las piedras, el pectoral. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Así que se quedaron cerca del monte de Hor por 30 días. Y Dios no le permitió nunca a Moisés entrar a la tierra prometida, pero en un momento antes de su muerte le permitió subir a este monte de acá, el monte Nebo, que hoy en día no es parte de Israel, está en Jordania. Y en este monte tiene la particularidad de que tiene una visión, una vista preciosa de una gran extensión de la tierra de Canaán. Entonces Dios le permitió a Moisés morir en este monte y al mismo tiempo ver la tierra de Canaán antes de morir. Eso fue lo único, pero no podía entrar. Antes de eso ocurrió esta situación de la serpiente de bronce, que es un evento bien paradigmático en números. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuéntate una nueva, ¿no es cierto? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Casi uno podría poner una grabación, ¿eh? Es la misma historia.
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo, uno esperaría codornices otra vez, no, le envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y lo que ocurrió entonces es que Dios mandó esto, pero dio también la solución. Le dijo a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y la colocara sobre un palo, un asta. Y cuando la gente mirara la serpiente, que representaba a las serpientes que los estaban mordiendo, entonces esa mirada de fe lograría que la gente ya no muriera, las serpientes se retiraran y por lo menos la mordida no fuera mortal. Hoy en día, si ustedes tienen la oportunidad de ir a hacer un tour, existe en la cumbre del Monte Nebo esta, este monumento a la serpiente de bronce. Así que cuando ustedes vayan por allá, vean el monumento y escriben por ahí un graffiti que diga el pastor Enzo me lo contó, ¿ya? Algo así. Y el cuento es que esta mirada de fe a la serpiente de bronce tiene una aplicación re interesante además, porque el Señor Jesús la usó como figura de la cruz. Él dijo, yo no soy, por supuesto, el que les causa la muerte, pero yo, como la serpiente de bronce, llevaré el pecado de ustedes. Y cuando vean que el Hijo del Hombre es levantado, refiriéndose a la cruz, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y ustedes me miren a mí con fe, entonces serán salvos, serán sanos de todas sus aflicciones. Eso está en Juan capítulo 3 y es una aplicación que nuestro Señor hizo con motivo de este evento de Números 21. ¿Alguna observación o pregunta? Porque ya vamos terminando. Pastor, Adelante, Nata. eh, es con respecto al tema de la piedra de Moisés. Yo entiendo que es por el cansancio, el estrés que ya debe haber tenido, pero siempre este pasaje me genera la incertidumbre de la severidad de Dios en el castigo, como de prohibirle entrar a la tierra, a ambos. Entonces, me cuesta entender el por qué tuvo esa severidad con con esa decisión, porque vemos otros episodios donde podría haber hecho algo igual o haberlos castigado, eh, pero pero en este episodio en sí, esa como radicalidad eh, siempre me ha generado esa incertidumbre de por qué, eh, qué quería mostrar con eso o cuál era la señal que quería dar al dejarlo sin poder ingresar a la tierra prometida. Claro, Nata. ¿Qué pensarías tú de un Dios que castiga al pueblo, pero a los líderes le deja pasar cosas? Evidentemente la gente sentiría que Dios tiene preferidos. Y el Señor quiso mostrar aquí que no hay preferidos, que todos son queridos, amados por Dios, y a todos se les exige santidad, pero al que más se le da, más se le pide. El nivel de relación que tenía Moisés con Dios nunca ha sido superado por ningún ser humano, con la única excepción del Señor Jesús. Al que más se le da, más se le pide. Si a una persona común y corriente como nosotros el Señor nos pide y nos disciplina conforme a nuestras torpezas, en el caso de un Moisés, incluso los detalles eran importantes. Y eso creo que fue una tremenda enseñanza para Moisés mismo, entendiendo el nivel de la santidad de Dios, y para Israel, al final, de decir, chita,
Ni siquiera Moisés, con todo lo que hizo, con todo lo que nos guió, con todo lo que sufrió con nosotros, con todos los milagros, se salvó de tener que obedecer estrictamente. Ahora, obviamente eso no significa que perdió la salvación, ni que Dios lo dejó de amar, ni que recibió un castigo y le vino una lepra. No, no, no. Simplemente no pudo hacer lo que al final era la gran misión de su vida, entrar a Canaán con el pueblo. Pero hizo todo lo que había sido programado para él. Guió al pueblo hasta este momento, escribió todo el Pentateuco, incluyendo Deuteronomio, que va a ser el libro de nuestro curso siguiente, que es el libro de la renovación del compromiso de esta nueva generación. O sea, Moisés hizo todo, estableció todo, todas las bases, y el Señor lo usó y lo amó magníficamente. Pero no tiene el Señor por inocente al culpable. No le va a dejar pasar al que tanto privilegio tuvo, ni siquiera un detalle pequeño. Esa es mi respuesta, Natita querida. Al que más se le da, más se le pide. Gracias, pastor. Gretel, te veo por ahí levantando la manito. Hola, Hola bienvenida. a todos, gracias, gracias, espero que estén muy bien. Nada más como algunas ideas, no sé si llamarle paralelismos, que me vinieron a la cabeza cuando estábamos hablando de este cordón azul que identificaba, por así decirlo, ¿no? A este pueblo, no sé si es un pueblo elegido, me hizo recordar mucho cuando el Señor dice que va a poner un sello en nosotros, ¿verdad? Como yo sé que ese cordón azul no se va a comparar jamás con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad el Señor también ha puesto como esta identidad, ¿verdad? Como hijos suyos a través de su Espíritu Santo y pues como todas las los aspectos y las normas, por así decirlo, que Él nos pide, ¿verdad? Cómo debemos vivir, ¿verdad? Que em, todo eso es como ese cordón azul, por así decirlo, que ayuda a que los demás nos diferencien, ¿no? De ser hijos suyos. Entonces, quería hacer nada más ese comentario, no sé, es una locura, pero bueno, a mí me sirve también como para, para saber de que por algo está escrito ahí, por algo Dios los estaba identificando de alguna manera, ¿verdad? Y con el tema de del agua que brotó de la roca, claro, me hace pensar, ¿no? En que también hay una frase en la Biblia que dice que sin fe, ¿verdad? No podríamos ver al Señor y eso nos tiene que llevar a la reflexión profunda de que todos los días debemos permanecer en la fe, ¿verdad? De creer en el Señor, porque muchas veces nos permitimos ser malagradecidos, olvidar de lo que Él nos ha dado, nos ha dicho o nos ha pedido, ¿no? Entonces es como tener traer siempre esto a la cabeza, ¿no? De que debemos siempre permanecer en este creer en lo imposible, ¿verdad? Y bueno, y también me hace mucho recordar a la obra que Cristo hace, ¿no? En nosotros, para nosotros Él es como esa roca que brota agua de vida y que claro, viene aún que nosotros estamos siendo, ¿verdad? Esta parte malagradecida y demás. Eh, Él misericordiosamente nos da esta solución, pero también nos llama a estar atentos a no dejar de creer y confiar en Él. Muchas gracias, Gretel. Bueno, buenas reflexiones. Eh, Creo que números se da mucho para este tipo de mirada tipológica
de la Biblia para aplicarlo a nuestra vida y al ministerio. Y, y gracias por hacerlo. Recuerden que no es la manera más saludable siempre de interpretar la Biblia, pero en este caso hay mucho paralelo que es muy adecuado. Así que gracias por tus reflexiones y les animo también a los demás a hacer este mismo tipo de paralelos con su vida y, y darse cuenta que el Señor nos está hablando a través de estos pasajes. Aunque sean tan antiguos y de una época que no es la nuestra, siguen hablando fuerte al presente. Me doy cuenta también que en el chat, no es tanto en el chat, sino más bien de forma directa, la Cami Madrid me está mandando un montón de fotos de que ellos sí estuvieron aquí en este monumento del Monte Nebo, así es que se las voy a reenviar después al chat del curso para que las puedan ver y apreciar de cómo ellos estuvieron vacacionando por allá, aparentemente, o hicieron su viaje de estudios, no sé. A lo mejor le van a dar ganas de hacerlo de nuevo ahora con estos nuevos conocimientos. Sí, El Pero video se ve hermoso, porque como se ve desde arriba toda la tierra, se ve hermoso, para que lo vean, el video. eso es lo que Moisés tiene que haber visto, porque en efecto la geografía no cambió. Por lo tanto, Sí. ellos nos están regalando estas fotos para apreciar esta última mirada de Moisés antes de reunirse con el Señor. Nos quedan unas pocas láminas, así que vamos a ir derechito y después les dejo espacio para preguntas, ¿ya? Números 22 a 24 tiene algo bien particular y es que cuando ya estaban acampados en los llanos, en las planicies de Moab, como les dije, eso es una zona bien especial que queda justo frente a Jericó. Jericó está como digamos al otro lado del río Jordán, pero ellos no la han cruzado todavía, sino que están en Transjordania, en la parte de Moab. ¿Y qué es esto que está acá? Ellos están en este sector, ¿ya? Esto se llama, en esta parte aquí se llaman los vados de Jericó, que es una parte del Jordán que es más o menos anchita, pero no es profunda, no es muy profunda. En este sector es donde también bautizaba Juan el Bautista, por ejemplo. Bueno, aquí es donde tenían que cruzar Israel para entrar a iniciar la conquista. Y estando acá, el rey Balac, el rey de Moab, sintió temor creyendo que en realidad Israel venía a conquistarlos a él. Nunca entendió que estaban de paso. Todos los pueblos de esta zona se sintieron súper amedrentados. De hecho, Israel ya había, antes de establecerse acá, ya había tenido sendas batallas con eh, Og, con Sehón, rey de... Sehón era amorreo, de esta zona de por acá, y Og era rey de Basán, de por más arriba. Y después llegaron, después de conquistar todo esto, se establecieron en Moab. Dios le había advertido a Moisés y a Israel que no tocara a Edom, ni a Moab, ni a Amón, porque eran parientes, en cierta manera. Pero a todos los amorreos y gente que vivía en Transjordania les podían conquistar. Así que tuvieron sendas batallas, pero el rey Balac mandó a llamar a un profeta mercenario, un profeta a sueldo, llamado Balaam, que se le llama aquí profeta y se usa la misma palabra que profeta para los profetas del Antiguo Testamento, es la palabra nabí, pero es de otra categoría, es de otro tipo. El hombre parece que realmente era conocido por un poder. Yo me imagino que un poder de tipo brujería, hechicería, pero tenía la capacidad de maldecir y aparentemente movía espíritus y cosas por el estilo y se producían cosas. Todo el ambiente de estos capítulos es sumamente interesante.
y ha dado para varias interpretaciones. Esto sí que les animo a leerlo con cuidado en el comentario porque no tengo tiempo de ver todos los detalles. Pero solo quiero destacar un par de cosas, porque este Balaam finalmente llegó. Dios le había dicho que era inadecuado, pero este insistió y finalmente Dios le dio permiso, pero le dio permiso porque tenía un cierto propósito. Así que fue este hombre por la paga e intentó maldecir a Israel 3 veces en estas cumbres, la cumbre de Peor, la cumbre de Pisga y la cumbre de Baal, de Bamot Baal. Y ocurrió lo siguiente. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, eso es, a Sehón y su gente. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Esto probablemente se refiere a la parte del río Éufrates, o sea, este tiene que haber sido un sirio o un caldeo, este Balaam, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. 3 veces, como les dije, intentó Balaam maldecir a Israel, pero en las 3 ocasiones falló. Y en las ocasiones en que él lo intentó, que aparecen acá, son las declaraciones al final de Balaam en Números, él falló porque se dio cuenta, por revelación, que Dios estaba comprometido con Israel en ciertos aspectos. Y ese compromiso se refiere al pacto abrahámico. Y ese compromiso, que es como vimos, es un pacto de automaldición, es un pacto de regalo, un pacto eh, unilateral, no iba a ser quebrantado. De manera que se dio con la cabeza contra una piedra, Balaam, y finalmente no pudo maldecirlo, y en cada oportunidad que lo intentó terminaba bendiciendo. Sin embargo, terminado todo esto, ocurrió algo que se ha dado en llamar en el mundo de la guerra espiritual el camino o el consejo de Balaam. Y eso aparece al final de todo, en Números 25. Al no poder maldecirlos, Balaam finalmente le dice a Balac, mira, sorry, pero no puedo hacer nada, así que me voy. Ok, se fue. Pero se fue con las manos vacías y eso le molestó mucho a Balaam. Y para no irse con las manos vacías, le dio un consejo al rey. Y ese consejo el rey lo llevó a cabo. Y es lo siguiente. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esta ejecución masiva tenía que ver con que estos líderes estaban permitiendo que el pueblo hiciera esto. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Balaam le dio el siguiente consejo. Mira, rey Balac, Dios no me permite maldecirlos. Esto no será posible. Por lo tanto, te voy a dar un consejo. La única manera de dañar a Israel es que Dios mismo los dañe. Y para que tú logres que Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, dañe a este pueblo que Él ha elegido, apartado y santificado,
es que este pueblo reniegue de su Dios, se vuelva hacia dioses ajenos. Es la única manera. Así es que te aconsejo, haz algo, lo que se te ocurra, para que Israel se vuelva a la idolatría. Y tú te darás cuenta que entonces su propio Dios se pondrá en su contra. Así que lo hicieron y las mujeres de Moab comenzaron a invitar a los hombres a los cultos de sus dioses. Moab adoraba al dios Chemosh, un dios espantoso. Algunos dicen que era una representación de Baal en Transjordania. Es posible, pero el cuento es que eran cultos muy cruentos y que incluían, por supuesto, como en la mayor parte de los cultos de esta época, orgías, muchas relaciones sexuales de mujeres con hombres, de hombres con hombres, incluso con animales, para representar la fertilidad que le pedían a Dios, a los dioses. Y además había mucha comida y bebida, o sea, era una tomatera y sexualidad desenfrenada. A un pueblo que estaba acostumbrado a la rigurosidad del desierto y de las normas, las leyes de Dios, por supuesto que esto les tiene que haber parecido atractivo. De manera que mientras estaban acampando en esta zona, antes de cruzar el Jordán y mientras Moisés estaba escribiendo aparentemente el libro de Deuteronomio, todavía no había muerto, ocurrió esta barbaridad. Y en efecto pasó lo que Balaam dijo. Dios mismo se puso contra Israel y al final hubo que ahorcar a una enorme cantidad de líderes para que el pueblo dejara de pecar en Baal Peor. Quería mostrarles esto porque en guerra espiritual se sabe que en muchas ocasiones la única forma de dañar al pueblo de Dios, en este caso los cristianos, es lograr que el pueblo se coloque en contra de su Dios y de esa manera recibe la ira de Dios. Aunque el diablo no pueda tocarnos, nos convence de que nosotros nos acerquemos a la idolatría, a la hechicería, a la brujería y a tantas otras cosas. Y de esa forma, eh, Dios mismo se vuelve contra sus hijos. Y es la mejor manera que el enemigo ha descubierto para dañarnos. Dani, ¿querías decir algo? Sí, eh, acá, Pastor Enzo, em, yo lo que entiendo es que si yo vivo en santidad, si estoy consagrado, si mi vida le pertenece a Dios y como que todo lo que hago lo hago en pos de adorar y de exaltar al Señor, obviamente eso mismo también me posiciona en un lugar de autoridad, ¿no? Que obviamente fue ganada por Cristo Jesús. Entonces, eso también es un escudo porque, si bien es cierto, acá bueno, Israel se cayó y la jodió, abrió una brecha dentro del escudo. Por el contrario, si uno se mantiene honrando al Señor, eso no se abre, ¿o sí? Ese, No, no se abre. Precisamente como tú dices, la santidad es nuestra protección. No significa que Dios no pueda levantar de vez en cuando el paraguas de protección para permitir algún asunto en nuestra vida con algún propósito específico de purificación. No, no te quiero poner una norma, no, porque al final de cuentas todo esto es por gracia, nunca es por mérito. Pero nunca vas a recibir la ira de Dios sobre ti si te mantienes cerca del Señor. Lo que vas a recibir es tal vez en alguna ocasión la posibilidad de que el Señor permita alguna molestia del enemigo en tu contra, como el caso de Job. Job no es que estuviera en pecado, pero Dios permitió una prueba en su vida para algún propósito, que todo el libro en el fondo tiene que ver con eso. ah, Pero el punto es que no nos separemos del Señor para que no sea Él quien viene sobre nosotros, que es lo que pasa aquí en Baal Peor. ¿Me correcto. entiendes? Hay otra cosa dentro de lo mismo. Si, si nosotros actuamos como, no solamente como persona individual, sino que como iglesia,
en pos de tener un estándar de santidad, de honrar al Señor en todo esto, claramente ese es un ejército que es efectivo, ¿no? Porque si hay brecha dentro de la misma iglesia, dentro de lo que es la santidad, no es como que tengamos toda la protección dentro de la misma congregación. No es como que si queremos hacer avanzar el reino, la verdad es que la santidad es la base para la guerra espiritual, para hacerlo avanzar efectivamente. Sí, mi hermano, tienes razón. Lo que pasa es que esta misma santidad produce a veces orgullo y entonces nos vamos dividiendo en el pueblo entre los que son más santos y los menos santos. Y Dios tampoco permite que nosotros hagamos divisiones y nos cataloguemos entre nosotros. Entonces Dios nos ha llamado a formar comunidad, que los mayores enseñen a los menores, que los que están bien ayuden a los que están mal, que los que están espiritualmente más bajos sean levantados por los que están espiritualmente más firmes. Eso es la comunidad. Lo que no debemos permitir es brechas de falsedad, hipocresía, idolatría en medio de nosotros, porque eso vuelve a Dios contra nosotros. Una cosa es el enemigo contra nosotros y para eso nuestra protección es el Señor. Otra cosa muy diferente es que nosotros nos desentendamos de la protección divina y más bien volvamos a Dios, nuestro enemigo. Y eso es el consejo de Balaam. Por eso se entiende esto como uno de los grandes principios de guerra espiritual. Ojo con el consejo de Jezabel, ojo con el consejo de Balaam, ojo con las artimañas del espíritu de Anticristo. Son cosas conocidas en guerra espiritual. Esta es una de ellas. Llevar al pueblo a una condición donde es Dios quien se vuelve en contra del pueblo. ¿Ya? Gretel, Ujú. Sí, el tema de serle infiel, ¿no? A Dios, creo que ahí se ve súper reflejado. Y quería preguntarle, ¿Baal se menciona por primera vez acá o ya se ven como sombras de esto antes? no, es la primera vez que aparece este personaje aquí en Números. Después queda como un personaje paradigmático en otras partes de la Biblia y es mencionado también en el Nuevo Testamento, pero en razón de lo que ocurrió acá. Y solamente aparece una vez más hacia el final del Pentateuco, de Números, quiero decir, donde es muerto. Ahora no recuerdo si es en Números o en Deuteronomio, me parece que es en Números, donde es muerto por los israelitas, es asesinado, porque se dieron cuenta de que era el culpable de este consejo y que era él el que había dicho esto para que Israel fuera diezmado por Dios mismo. ¿Ya? Ya, mi chiquillo, déjeme terminar la clase para no quedar inconcluso, así es que voy a continuar un poquito más. En la medida que pasó esta cosa terrible de Baal Peor, un hombre llegó al extremo de llevarse una moabita a habitar con él en el campamento israelita. Este bandido se llamaba Simri y se llevó a esta madianita que se llamaba Cosbi. Yo les animo a recordar estos nombres y nunca colocarle a sus hijos estos nombres. Son nombres de maldición. Yo he conocido cristianos que le colocan a una hija Cosby. El nombre suena bonito, pero es un pésimo recuerdo de lo que esta persona hizo. Lo digo simplemente como una nota, ¿ya? Pero lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Lo que hizo este hombre, Finés,
es que viendo lo que estaba ocurriendo y viendo que Dios estaba juzgando a Israel, cuando supo que este hombre había llevado a una mujer moabita al campamento, que era además hija de un príncipe de Madián, él fue y con una lanza los traspasó a los dos, tal vez en el mismo acto sexual, los traspasó a los dos con una sola lanza. Y eso quedó como establecimiento de que este personaje tuvo celo por Dios. Y yo quería traerles esto a colación porque esta palabra celo finalmente quedó como un paradigma de Israel de lo que significaba ser un verdadero israelita, tener celo por Dios, el celo de Finés. Y entonces esta palabra fue muy importante en la época intertestamentaria, sobre todo en la época macabea, en relación con los celosos de Dios. Un partido que llevó esto a su extremo fueron los celotes, que viene precisamente de la palabra celo. Y los celotes llegaron a ser guerrilleros contra los invasores. Pero el punto es que el celo de los israelitas por la ley, por la obediencia, por el odio contra los extranjeros, llegó a ser una marca muy importante de esa época en adelante. Y el famoso Saulo de Tarso, que después fue Pablo, antes de su conversión era uno de estos, era un celoso de la ley de Dios. Y por eso él era capaz de llegar al extremo de la violencia física por impedir que se extendiera la secta de los nazarenos, o sea, el cristianismo. Él era capaz de encarcelar, golpear y matar, porque era un celoso de Dios. Así que les traigo a colación este término que aparece aquí en la Biblia, tal vez por primera vez, de lo que significa o lo que quedó plasmado en el inconsciente colectivo de Israel de ser un celoso por las cosas de Dios. En este caso, para Dios fue algo súper bueno y le dio un premio, digamos, un pacto perpetuo, pero después los fanáticos lo llevaron a grandes extremos. Para ir terminando, llegando al capítulo 32, ¿no es cierto? Ocurre esto tan interesante, y es que Israel llegó a las planicies de Transjordania, pero antes de establecerse acá, en Moab, primero tuvo algunas batallas. Tuvo una batalla importante contra Sehón, amorreo, ¿no es cierto? Aquí en Esbón. Y también tuvo una batalla contra Og, rey de Basán. Basán queda acá arriba, en Edrei. Ambas batallas fueron grandes victorias para Israel y de esa manera tomaron posesión de mucho, mucho territorio en Transjordania. Sin embargo, ese no era necesariamente el territorio dado a Israel, porque aquí habitaba Moab, Edom y Amón un poco más arriba. Entonces, Dios no quería que su pueblo estuviera acá. Pero a tres de las tribus, a Rubén, a una parte de la tribu de Gad y a Manasés, eh, a ver, Rubén, Gad y una parte de Manasés. Ahora estoy confundido. ¿Cuál es la media tribu que se quedó acá? ¿Ya? Pero una de estas es la media tribu. eh, no quisieron pasar al otro lado del Jordán. Y eso es súper llamativo, por varias razones. Uno, porque no habían visto cómo era Canaán. Entonces, sus ojos les dijeron, este territorio nos gusta, porque es territorio apropiado para nuestro ganado y nosotros tenemos mucho ganado. Pero no habían visto lo que pasaba al otro lado. Esta era la tierra prometida, donde Dios dijo que aquí fluía leche y miel. Pero ellos se conformaron con esto. Al punto que a Moisés le pareció mal esto y les dijo, oiga, yo no les puedo dejar hacer esto. Ustedes tienen que acompañar al resto de sus hermanos para tomar la tierra de Canaán, porque allí les esperan grandes batallas. Y ellos dijeron, bueno, sí, no hay problema, nosotros vamos a acompañarlos y cuando terminemos de tomar la tierra para nuestros hermanos, nosotros volveremos a este territorio para tener aquí nuestra heredad y nuestras familias. Y así fue. Entonces Israel pobló también esta zona de Transjordania
mediante estas tres tribus. Es un tema llamativo que también tiene una aplicación importante, que a veces lo que ven nuestros ojos es lo primero que tomamos, pero Dios tenía grandes cosas al otro lado del río que tal vez nunca llegaremos a conocer. Llegando entonces hacia el final, en los últimos capítulos del 26 al 36, están ya en las llanuras de Moab, que son estos campos de acá. ¿Ok? Ya han tenido las batallas, ya hicieron todo el trayecto rodeando a Edom, ya pasaron los 40 años, se está terminando todo, y aquí están listos para cuando Dios diga cruzar. Pero no iba a ser sino hasta que Moisés muriera en el monte Nebo y pudieran ya bajo la dirección de Josué cruzar el Jordán y empezar la conquista. Y lo último que les digo para este curso es que en última instancia los capítulos finales de Números son una transición al importantísimo libro de Deuteronomio. Todo estaba listo para la ocupación de la tierra prometida por Dios a los patriarcas y reafirmada a Israel a través de Moisés. Solo debían cruzar el Jordán y comenzar la conquista para hacer de Canaán la expresión del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, ese paso sería realizado por una nueva generación que necesitaba revisar los requerimientos del pacto y hacer su propio compromiso con esa alianza antes de introducirse a ese nuevo ambiente donde pasarían de nómadas a gente sedentaria. Esa renovación de pacto es el propósito de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio es un libro de extraordinaria importancia porque es la renovación del pacto mosaico, no de un nuevo pacto, el mismo pacto, pero para una nueva generación. Nos habla, como dice el viejo dicho cristiano, de que Dios no tiene nietos, solo hijos, y que esta generación no podía depender de la fe o la falta de fe de sus padres, los que murieron en el desierto. Ellos tenían que hacer su propio compromiso con el pacto y solo de esa forma estarían listos para entrar a la tierra de Canaán. Y por eso Deuteronomio fue eh, estructurado por Moisés por medio de 5 discursos. Son 5 prédicas largas, donde se revisa los aspectos centrales de la ley mosaica y le permite al pueblo comprometerse con esa ley, al punto de que cuando cruzaran el Jordán tendrían que leerse las bendiciones y maldiciones que están en Deuteronomio y el pueblo tendría que decir amén, así nos pase si nosotros desobedecemos. Todo Deuteronomio es el libro de renovación de pacto y es lo que veremos, Dios mediante, en el siguiente curso de Antiguo Testamento 2. Hasta aquí llegamos, hermanos amados, con este curso. Espero que haya sido de bendición para ustedes y les dejo unos minutos para preguntas si todavía quisieran algo que no haya quedado claro. Sí, Enzo, más que una pregunta, eso quería, por supuesto, me imagino que, al igual que todo el resto, darte las gracias de corazón, de verdad, porque es evidente todo el esfuerzo que hay en esto, todas las horas que pasas preparando, estudiando, y que a diferencia de muchas otras personas, desinteresadamente tú compartes. Entonces, creo que darte las gracias es lo mínimo que podemos hacer, reconocerlo. Yo sé que lo tomas humildemente, no lo vas a tomar de una forma en que ensalzarte como podríamos decirte, sino que por la humildad que he aprendido a conocer que tienes y, y en el fondo es evidente que tú lo haces por amor en el fondo al prójimo y principalmente por amor al Señor y que eres obediente con Él
en guiar las ovejas y en compartir tus conocimientos y difundir su palabra. Así que muchas gracias y yo creo que todos los demás estarán de acuerdo conmigo en honrarte por ello. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre me cuesta un poco recibir las gratitudes y las alabanzas al final de los cursos, pero sí, es cierto, lo hago con mucho cariño. Creo que es lo que el Señor me mandó a hacer y lo hago entonces de la manera más fiel posible. Pero sí hay algo más que pueden hacer, además de las gracias. Leer los libros, completar el curso. Eso me va a poner muy contento. Hacer la prueba. Entonces, así es que, ¿saben por qué les digo eso? Porque me he dado cuenta de tanta gente que eh, cuando se inscribe en un curso lo da todo. Y tiene mucho que ver con que se matriculan, con que pagan, con que no quieren perder la oportunidad, el curso, lo que sea. Y al hacer esto gratis, pareciera que es como que queda en último lugar de sus prioridades. Y yo les animo a no hacer eso, porque este material está súper probado, ha sido enseñado muchas veces y en distintos ámbitos y tiene nivel universitario. Entonces, por favor, aprovéchenlo, háganme sentir contento con eso. No lo dejen para cuando tengan tiempo. Háganse el tiempo. Estudien todos los materiales y difúndanlos. ¿Ya? Sí, Dios les profesor. bendiga, mis queridos. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Yo les voy a mandar información a través del chat y los espero, si ustedes desean, en el siguiente curso que empezamos en marzo. Muchas Chao, gracias. chao. Muchas gracias, Descansen, pastor. gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias.